T3, complementos de matemática, realizado por Xavi García y quien le habla, Mari Carmen López. La tabla de contenido viene a ser un concepto de la hipérbola y la elipse y el caso 1 y caso 2 de la T3. La hipérbola. Al igual que la elipse, la hipérbola también se puede definir como un conjunto de puntos en el plano de coordenadas. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos X y Y en un plano tal que la diferencia de las distancias entre X y los focos es una constante positiva. Tipos de hipérbola. De manera general podemos encontrarnos dos tipos de hipérbolas, aquellas en las que el eje focal se encuentra, en el caso de la hipérbola horizontal, es el paralelo al eje X en el plano cartesiano, y en la vertical el eje focal está paralelo al eje Y. Ahora le paso a mi compañero para que pueda explicarles un poco más sobre la elipse. El elipse es una figura geométrica que se define como el lugar geométrico de todos los puntos en un plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre constante. Es una curva cerrada que se parece a un círculo estirado y se utiliza para describir muchas formas y movimientos naturales, desde las órbitas planetarias hasta el diseño de ciertas estructuras y componentes técnicos. En la parte de arriba podemos ver una imagen referencial y en la parte de abajo un ejemplo de una resolución que sería x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que sería igual a 1, y x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado, que también sería igual a 1. Las características de una elipse son, bueno, las principales: el foco, que son dos puntos fijos dentro de la elipse; la propiedad clave, que es la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a estos dos focos, que es constante; el eje, que es la elipse tiene dos ejes perpendiculares, que es el eje mayor, que es el más largo, que conecta los puntos más distantes de la elipse; el eje menor, que es el más corto y perpendicular al eje mayor; y el centro, que es el punto medio entre los dos focos. Ahora le doy paso a mi compañera para que siga con su caso. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el caso 1, que el problema dice: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la obesidad infantil afecta aproximadamente al 22% de niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y al 15% en zonas rurales en el Perú. La prevalencia de la obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, al 25%, y en Arequipa, al 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales en el país es de $11,000, con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. La ecuación dada viene a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde x viene a ser el nivel de ingresos familiares en dólares anuales, y la tasa de prevalencia de obesidad infantil en porcentaje, A, el parámetro asociado al promedio de ingresos en zonas urbanas y rurales, y B, parámetro que refleja la variabilidad de la tasa porcentual de obesidad según el nivel de ingresos. Ahora voy a hablar del punto 1, que vendría a ser: ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentaran un 15% en estas áreas? Realizando el cálculo aplicando la ecuación dada, considerando además que los ingresos anuales de las familias en Lima es de $10,000 y en Arequipa es 20% menor. Los datos significativos viene a ser la prevalencia de obesidad infantil en zona urbana 22%, zona rural 15%, la prevalencia por departamento Lima 25% y Arequipa 20%. El promedio de ingresos anuales es 11,000, que vendría a ser la letra A, variabilidad de la obesidad infantil, la letra B 5%. Ahora les voy a explicar cómo hicimos la resolución. Para Lima utilizamos la ecuación dada, x al cuadrado sobre a al cuadrado y menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 11,500 al cuadrado sobre 11,000 al cuadrado menos 1. Y al cuadrado sobre 25 igual a 0.02975.2, y al cuadrado sobre 0, ese resultado, por 25, que vendría a ser y al cuadrado sobre 2.3.243.802,
Después lo hacemos en la raíz. A la raíz luego vendría a salir 1,52%, que es la prevalencia en Lima. Para Arequipa es y al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 9.200 al cuadrado sobre en zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de obesidad a nivel nacional. La estrategia vendría a ser implementar programas de educación nutricional y actividad física en escuelas y comunidades de zonas con alta prevalencia de obesidad infantil, incluyendo talleres para padres y acceso a alimentos saludables y actividades recreativas. Bueno, el análisis vendría a ser la implementación de estos programas reduciría la obesidad infantil en zonas más afectadas, lo que a su vez contribuiría a disminuir el índice de obesidad a nivel nacional y reducir la prevalencia de este problema en las poblaciones más vulnerables.
Ahora le paso a mi compañero para que pueda hablar sobre el caso 2. Caso 2. Inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. La descripción. En algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de los alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según el INEI y la fuente es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La ecuación dada es acá x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, que sería igual a 1, donde x es la disponibilidad de alimentos básicos y la y es tasa de prevalencia de malnutrición infantil en la región. La A es el parámetro que representa la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales y la B es el parámetro asociado a la prevalencia del promedio de malnutrición en las áreas estudiadas. A. Calcula la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. Los datos significativos son la disponibilidad media de alimentos, que sería X entre paréntesis a las 70 unidades, y la prevalencia media de malnutrición sería Y, que es igual al 5%, y el aumento de disponibilidad sería el 20%, que es igual a las 54 unidades. Para la resolución tenemos los datos de 70 al cuadrado sobre 100 al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre b al cuadrado, que sería igual a 1. Como resultado queda 4.900 sobre 10.000 menos 25 sobre b al cuadrado igual a 1. Seguimos con 25 sobre b al cuadrado igual a 0.25. Para despejar sería b al cuadrado igual a 25 entre 0.51, siguiendo por b al cuadrado, que sería igual a 47.02, y seguimos con 20 al cuadrado, son 49.02, dando como resultado b igual 7. Seguimos con 84 al cuadrado sobre 100 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 7 al cuadrado, que sería igual a 1. También seguimos con 7.000, dando como resultado 7.056 sobre 1.000 menos y al cuadrado sobre 49 al cuadrado, no, 49 igual a 1. Siguiendo como resultado y al cuadrado sobre 49 igual a 0.291. 91, pero bien. Dando como resultado también y al cuadrado igual a 49 por 0.294 igual a y por 14.42, dando como resultado y igual 3.8%, y la respuesta sería que si la disponibilidad de alimentos aumenta un 20%, la prevalencia de malnutrición en Huancavelica sería 3.8%. Y el comentario reflexivo sería que a pesar de haber aumentado los alimentos a un 20%, observamos que no hay gran diferencia en la reducción de malnutrición. B. Encuentra y presenta 3 estudios o informes sobre malnutrición en comunidades rurales peruanas, analizando las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación en Huancavelica y Ayacucho. Estudios. Estudio 1, que es la malnutrición crónica infantil en el Perú, que son los factores de riesgo y estrategias de intervención, realizado por el Instituto Nacional de Salud, el INS, que analiza la prevalencia de la malnutrición crónica infantil en el Perú y sus principales factores de riesgo. Analizando el primer estudio sería que explica cómo las regiones de Ayacucho, de Huancavelica y otras localidades se encuentran en estado de pobreza y bajo servicios de salud como hospitales u otras cosas referentes como a las medicinas, y esto se debe a las zonas rurales donde están ubicadas, incluyendo la mala nutrición infantil, que hace que esto empeore aún más los casos de salud. El estudio 2, la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú, que es un análisis de la situación actual y perspectivas futuras, que fue realizado en el 2020 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. Y bueno, analiza la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú,
Bueno, este caso, analizándolo, demuestra que la seguridad alimentaria es un grave problema, provocando que decenas de familias pasen un día sin comer o días en situaciones extremas, ya que algunos alimentos de buena calidad y nutrición se encuentran en un exceso de sobreprecio. Esto hace que opten por alimentos no nutritivos, pero más baratos para satisfacerse. Así igual que el uso del agua, junto al precio y el acceso también es vital. El estudio 3, el impacto de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú, que fue realizado este estudio en el 2021, realizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina, analiza el impacto de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú. Analizando este caso, podemos decir que la agricultura familiar es muy importante porque estos proveen la mayor parte de la alimentación para el mundo. Eso los convierte en los garantes de la seguridad alimentaria nacional e internacional, sobre todo para las zonas rurales del Perú, ya que más del 83% de los trabajadores agrícolas realizan agricultura familiar y es la base de la seguridad alimentaria de la población. Seguimos con la letra C. Si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? Los datos significativos son la disponibilidad de medios de alimentos, que es el 70% menos el 10%, y la tasa de malnutrición, que es el 5%, que es B igual a 5 y a 70. Bueno, seguimos con la resolución acá, que sería 70 menos, entre paréntesis, 70 por 0.10, entre paréntesis, igual 63. Siguiendo por, entre paréntesis, 63 al cuadrado, entre 70 al cuadrado, más y al cuadrado, entre 5 al cuadrado, que sería como resultado igual a 1. Siguiendo por y al cuadrado, entre 25, igual a 1, menos 63, entre paréntesis, al cuadrado, entre 70 al cuadrado igual a 0.1429, dando como, bueno, consiguiente a la y al cuadrado igual a 0.1429 por 25, dando como resultado 3.5725, siendo por y a la raíz de 3.5725 igual a 1.89, y tenemos que calcular la nueva tasa de malnutrición, que sería, entre paréntesis, 1.89 entre 5 por 100 igual a 37.8%, y siendo como respuesta final 37.8% menos 5%, dando a 32.8%. La respuesta sería: la tasa de malnutrición aumentaría en un 32.8%, y el comentario reflexivo, que si se reduce la cantidad de alimentos, claramente habrá un aumento en el índice de la tasa de malnutrición. Y en el punto D, que es proporciona un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, describiendo cómo cada aspecto en plan mejoraría las condiciones actuales. Bueno, en la parte de estudios, el plan que elegí serían los planes integrales para la reducción de la malnutrición. Son mejorar la nutrición y salud de las personas en zonas rurales mediante un enfoque integral que abarque la educación, el acceso a alimentos, atención sanitaria y producción local. Y analizando este plan, bueno, con esto se espera reducir significativamente la malnutrición en las zonas rurales al mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos, estableciendo huertos con el fin de promover la agricultura con productos locales como base de la dieta, el acceso a servicios de salud y el conocimiento sobre prácticas alimentarias saludables. Además, se fortalecerá la resiliencia comunitaria a través de la producción local y el uso de alimentos nutritivos, promoviendo una nutrición más equitativa y sostenible. Muchas gracias.